Jóvenes, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, jóvenes. A ver, tengo 1, 2, 3 alumnos, nomás tengo. 1, 2, 3. Bueno, jóvenes, ya mañana deben de estar dando su examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, Miss. Ahí. Pues ahorita tuve en la clase anterior y me dicen, no, profesora, la otra semana todavía. Dice. A mí me han dicho esta semana. Según el cronograma, cumplimos que esta semana nos toca ya el examen. Porque la otra semana deben de estar dando ya los que son que tengan cursos a cargo, que estén desaprobados. ¿Ahí le han dicho ustedes o no? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Qué es esto? Vamos a ver esto. Ya, por acá estoy. Acá está. Bueno, jóvenes, nos toca, la semana pasada estábamos en que el plan de cuentas de los costos. Les dije que el plan de cuentas era uno solo. Dentro de los costos se utilizan las cuentas, más que todo se adecúa a la necesidad de la empresa. La empresa que va a realizar transformación de productos, ya, va a utilizar las cuentas en cuanto a materiales, materias primas, productos, subproductos de desecho y las ventas. Ya, las ventas son en general el elemento 7. Le dije que era uno solo porque ustedes ya habrán visto su plan contable, donde tenemos al elemento 1, 2, que son las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, elemento 4, las cuentas del patrimonio, elemento 5, las cuentas de gastos, elemento 6, la cuenta de ingresos son el elemento 7, y las cuentas del el elemento 8 viene a ser para cerrar los saldos, y el 9 también que se aplica para la transferencias de las cuentas a su asiento de destino. ¿Por qué le decimos a su asiento de destino? Por ejemplo, cuando yo compro mercaderías, una cuenta, las cuentas que utilizo para hacer mi asiento de compromiso por las compras, digo así, si yo compro mercaderías como empresa, ya el asiento que me corresponde, porque es un hecho económico que se está realizando por la compra, entonces ingresa la cuenta 60, si es una compra afecta, junto con su impuesto, que es la cuenta 4011, con abono al proveedor. Cuentas por pagar, ¿ya? Cuentas por pagar comerciales. Entonces, cuando yo reflejo, yo digo, las 60 he comprado mercaderías, pero a estas 60 le tengo que hacer su asiento de transferencia. ¿Por qué? Porque es la cuenta que me va a reflejar en el balance, como la cuenta 20. En el caso que me queden, haciendo inventario físico, me queden mercaderías. Por eso que le llamamos su asiento de transferencia. Sería 20 a la 61, 20 como cargo, 61 como abono. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a las cuentas en el caso de comprar mercadería. Y si yo comprara, por ejemplo, si yo también tengo desechos, ya, desechos de productos, entonces también tendría que, ese saldo de esa mercadería también queda registrado, ¿ya? Entonces,
como les vuelvo a repetir, es un plan contable general, sino que se van a utilizar las cuentas. De acuerdo a las dinámicas que se realicen los costos, van a ser. ¿Qué cuentas van a utilizar? Ya para la compra de mercaderías o para la compra de materiales o productos, desechos, ya. Es la cuenta, las cuentas que se utilizan. Ahora nos han dicho el registro contable. ¿Cómo sería el registro contable de estas cuentas? También tenemos el costo de los materiales importados, ¿ya? Sabemos que cuando se importan materiales, ¿ya? Tienen que pasar, son importados, pasan por aduana, se pagan transportes, ahí se les paga transporte, una mercadería que entra importada también paga IGB, ¿ya? Entonces todos estos costos son los que se le suman a la mercadería y su costo pues ya no sería con el que solamente que se haya comprado en el extranjero, sino que hay que sumar otros gastos. También nos habla de los inventarios, cómo se llegan a controlar a través de los inventarios físicos. Hoy en día ya no contamos, como tenemos la tecnología a la mano, generalmente los inventarios o los programas se alimentan con el ingreso de la mercadería o de los materiales, las salidas que tengan para almacén o para el producto ser transformado y con los saldos. En la actualidad es más rápido, pero de todas maneras se llevan a controlar a través de las tarjetas Cardex. Ya a través de las tarjetas Cardex es donde se controlan, donde estas tarjetas tienen los nombres, la fecha de ingreso y la fecha de salidas en el control de las mercaderías. Vamos a ver entonces qué nos dice. He tratado de buscar un video a ver si nos ayuda para ver con respecto a las mercaderías cuando se importa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a comercioaduanas.com.mx. ¿Se ve, jóvenes? Miss, no se ve. No se ve. Ya voy a dejar un ratito. A ver, vamos a ver por qué no se ve. Allá, compartir. 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 El canal de los importadores. Ahora sí, ¿no? Y exportadores. Ahora sí. En esta ocasión, ¿cuál es la diferencia entre importación y exportación? Usualmente cuando hablamos de importación, estamos comprando de otro país
Y cuando hablamos de exportación, estamos vendiendo a otro país. Pero déjame internarme un poquito más en esta definición. Vamos a hablar de cómo se define la importación. Es internar o traer legalmente un producto o un servicio desde otro país a tu país. Puede ser de manera definitiva, es decir, que se va a consumir dentro del país. Puede ser temporal, es decir, entra y sale del país. Puede ser de paso o mercancías que solamente llegan a la aduana. Quiere decir que cuando tú estás importando, estás comprando o estás trayendo de otro país a tu país. Por ejemplo, si un zoológico va a importar un león a Colombia, procedente de África, de algún país africano como Etiopía, y entonces Colombia trae el león para un circo y ese león se regresa a Etiopía en 6 meses, eso también es una importación. ¿Por qué? Porque estás trayendo al país. Lo más común es que se importen mercancías, por ejemplo, de China, de Estados Unidos, etc. Por ejemplo, si se van a importar medicinas a México, eso es una importación. El tipo de importación es definitiva. Es diferente a una compra nacional, ya que tú puedes tener proveedor nacional o puedes tener proveedor internacional. En el caso de la importación, tú estás buscando proveedores internacionales que te venden productos extranjeros. ¿Cuál es la diferencia entre la importación y una compra nacional? Bueno, que hay que hacer trámites aduanales y cumplir con las normas de un país cuando tú vas a importar, como son el etiquetado, las licencias, los permisos fitosanitarios, entre otros tantos permisos de muchas de las agencias de gobierno. Pero vamos a hablar entonces de la exportación. En la exportación se saca un producto del país. Puede ser un producto o también puede ser un servicio. Puede ser igualmente de manera definitiva, es decir, que se va a quedar en un país extranjero. Puede ser de manera temporal o puede ser de paso. Inclusive puede ser que solamente se quede en una aduana. Vamos a suponer que Perú va a exportar café a Alemania. Entonces Perú va a mandar ese café a Alemania y a cambio el comprador alemán va a dar dinero a la empresa peruana. Eso es una exportación. Estamos vendiendo a otro país o estamos sacando del país. Ahora, la exportación es diferente a una venta nacional porque hay que hacer una serie de trámites. Si uno vende en su país cualquier cosa que está hecha en tu país, no tienes que hacer trámites para vender. Sin embargo, para exportar sí tienes que hacer los trámites del país a donde vas a vender. Por ejemplo, si voy a vender ese café de Perú a Alemania, debo de hacer una serie de trámites con los bancos, por ejemplo una carta de crédito, debo de tener el café etiquetado correctamente, deberé tener mis licencias bien preparadas, mis permisos fitosanitarios, entre otros tantos trámites que se tienen que hacer cuando uno exporta. Importar y exportar es como comprar y vender. Importar es comprar y exportar es vender. Ese es un resumen de lo que te acabo de decir. Es fácil, cualquiera lo puede hacer. Se puede hacer en pequeño, se puede hacer grande. La diferencia con lo que se hace a nivel nacional es la tramitología, pero ciertamente importar y exportar puede ser muy rentable, ya que puedes comprar barato y vender mucho más caro en el extranjero. Hay productos en el extranjero que se pueden vender al triple o al cuádruple de su valor. Por lo tanto, si quieres aprender más del comercio exterior, sobre todo si estás en un departamento de comercio exterior y logística y eres nuevo y te estás metiendo en estos temas, no se te olvide que INSEA está aquí para ti y tenemos una serie de cursos en Ciudad de México, Puebla, Monterrey y Guadalajara y podemos ir. Ya, jóvenes, nos dices, nos habla sobre reseña de lo que es una importación y una exportación. La importación es cuando vamos a comprar, vamos a traer algo del extranjero, donde tiene que cumplir tanto vamos a decir, si los productos que se traigan tienen que cumplir las, ¿cómo les puedo decir? Características o las,
las condiciones, bajo las condiciones que se estipulan, ¿no? Cuando se importa un producto. Generalmente es cuando se compra al extranjero y viene la mercadería a través del... Sabemos que el costo más barato para importar es a través de la vía marítima, ¿no? Entonces, cuando llega ese producto es donde acá se le suman, como les dije, los costos, como son transportes, cómo se le aplica el IGB, ¿ya? Los seguros también, todos ellos se pagan, y depende también de las partidas arancelarias a que estén esos productos, ¿ya? Ustedes han llevado ya su curso de importación, exportación, me supongo. ¿Se han llevado? Sí, se han llevado. ¿Qué sería la importación? Productos que se van a traer para vender, que se compran fuera del país. Tienen que cumplir las condiciones como pasar los pases, las luces que decimos cuando es en rojo, verde. También han leído esa parte de la importación. ¿Sí o no? ¿Sí? Me van a decir que no, sí, se han leído, ¿sí? Cuando han hecho importación, cuando es al costo FOB, hay siglas, ¿ya? A ver, vamos a ver ¿cómo se llama? Acá estoy, no, acá estoy. Vamos a ver acá. Acá cerramos. Ya. A ver, joven. ¿Se ve? Vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir. Acá estoy. A ver. Dice los costos de importación. Miss, disculpe, Diga, le escucho. quería saber si me podría hacer entender la tarea que dejó en esta sesión. En la sesión anterior, Sí, Miss, lo que pasa es que no lo he entendido. ya, miren, yo les digo que el plan de cuentas es uno solo. A nosotros nos dicen el plan de cuentas de costos, pero el plan de cuentas es un plan contable general empresarial para todos. Ahí les digo que hablen sobre la dinámica de las cuentas, el elemento 2 que comienza, el elemento 2 son donde empieza en el plan contable general empresarial, empieza con la 20. En la 20, ¿ustedes han tenido su plan contable? A ver, jóvenes, ¿ustedes han llevado un plan contable general empresarial, han llevado contabilidad, sí o no? Jóvenes, ¿me escuchan o no? Ya. Sí, profesora. Ya, entonces ustedes han tenido el plan contable y ahí van a encontrar al elemento 2. El elemento 2, como le dije, el 1, el 2 y el 3, hasta ahí son cuentas del activo. El elemento 2, donde les he puesto que me pongan la dinámica de la cuenta 20, 2 cuentas creo que he dado, si no me equivoco. ¿Sí o no? La dinámica consiste, cuando la 20 está en el debe, cuando está cargada, ¿con qué cuentas trabaja? Dinámica de la cuenta 20. Con la cuenta 21, la dinámica de la cuenta 21. Cuando esté en el debe y cuando esté en el haber. Es lo único que he preguntado. Dinámica de la cuenta, del elemento 2. Depende. Si les he dado 2 cuentas, nomás he dado, si no me equivoco. O he dado más de 2 cuentas. Existencias y materiales. ¿Cómo? Decía las de existencias y materiales. Existencias, que vienen a ser las mercaderías. Y los otros son materiales.
Pueden ser que son las 24 materiales o materias primas o materiales auxiliares. Cualquiera de ellos. Cualquiera de las cualquier cuenta del elemento 2. Solamente la dinámica. Con quién se carga, con quién se o debe y haber. Nada más. Cualquiera de las dos cuentas nomás he dado. Mercaderías o existencias. Y el otro son materiales o materias primas. Esas dos cuentas nomás es la que he entregado. O he puesto más de una cuenta. Otras cuentas más he puesto. Jóvenes. Eso nomás, profesora. Los dos. Ya, y entonces, ¿qué? ¿No han encontrado la dinámica de esas cuentas? ¿Mm? La dinámica de las cuentas consiste de cualquiera de las cuentas del plan contable general empresarial. Yo le digo, la dinámica de la cuenta del elemento 6, comenzamos con la 60. Cuando está cargada, se carga va en la columna del debe, se abona ¿con quién? Cuando trabaja con la 70. Con la 70. ¿Por qué? Porque cuando está en la columna de ella ingresa como compra, está en la columna del debe, porque entra la mercadería. ¿Con quién se abona? Con la 70. Con la 42, no con la 70, con la 42 por proveedores. Ya, esa es una. Después la cuenta 10. Por ejemplo, la dinámica de la cuenta 10. ¿Cuánto está en el debe? En el debe, ¿cuándo se considera en el debe? Cuando ingresa el efectivo a la empresa. ¿Con quién se abona? Allá depende. Si a mí me paga un cliente a la empresa, ingresa el dinero, que es la 10. Ingresa la 10. ¿Con quién se abona? Con el cliente, con la 12. Porque el cliente es el que me está pagando. Ahora, si yo hago un depósito en cuenta corriente, la cuenta 10, ¿cuándo ven el débito y cuándo ven el haber? Ya, la cuenta 10, si yo hago un depósito en cuenta corriente, quiere decir que la 10.104 ahí a nivel de su cuenta, la 10.104 va a ingresar, va en la columna del débito. ¿Quién sale? Sale la 10.101. Esa es la dinámica, con quién se carga o con quién se abona. Así es, la dinámica de las cuentas contables. Es lo único que la dinámica de la cuenta 20 o de existencias o mercaderías. La cuenta 24, materias primas, ¿ya? O materiales. Nada más, eso es lo que he preguntado. ¿Absolví su pregunta, señorita? Alumna me preguntó, ¿quedó conforme con su pregunta? ¿Me escuchan? Sí, mi. Ya, entonces quédate conforme con la pregunta. Ya. Sí. ¿O alguna pregunta más hay? Jóvenes, ¿hay alguna pregunta más? Díganme, por favor. Jóvenes. Ya, vamos a ver entonces nuestro... O sea, el video lo he relacionado con los productos de importación. Importación, nos dice que importación es cuando vamos a traer un producto del extranjero, ya compramos para poder acá vender. Generalmente es así, se compra para vender. Muy poco, es cuando trabajamos, cuando se trabaja a nivel empresarial la importación, son todos aquellos, pagan un producto. A ver, hay una pregunta, a ver, que esa la han debido ustedes contestar. Los productos, cuando nosotros importamos es porque traemos el del extranjero para venderlos aquí en el Perú. ¿Están afectos al IGB? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
¿Sí Sí, o no? profesora. Sí, sí, sí tienen que pagar. Y yo cuando exporto, ¿pago también IGB, sí o no? Cuando exporto, ¿se paga IGB o no? Cuando exporto, ¿pago IGB o no? Sí. No, hijo. Cuando uno vende los productos al extranjero, por eso exportación es cuando uno vende hacia afuera, para afuera. No, no se afectan los productos al IGB. Se liberan cuando exportan. Por eso es que hay no sé si habrán ustedes escuchado una palabra que se llama el DROA. No sé si habrán escuchado el DROA. ¿Qué es el DROA? Dice. Lo habrán escuchado en las noticias también, el DROA. El DROA viene a ser la recuperación del IGB que se hace a través de los productos que se compran, que se importan. Por ejemplo, miren, yo les digo, las empresas agroexportadoras, ellas, sus envases y embalajes, digo envases y embalajes son los envases porque ellos cuando exportan en unas cajas que se ven que son de cartón doble y unas bolsitas que también tienen unos cierres, o sea, todos esos productos, todos esos productos pues se importan. Entonces ellos compran las cajas y embalajes en el extranjero, traen. Entonces cuando ellos venden el producto al extranjero, entonces ellos ahí utilizan, o sea, esos materiales, esas cajas que han importado las van a utilizar para vender esos productos al extranjero. Entonces, si el importador compra 1000 unidades, entonces él también tiene que demostrar que esas 1000 unidades que ha comprado están saliendo como exportación, o sea, esos materiales. ¿Por qué? Porque cuando él compró el producto en el extranjero, ya lo compra ya y viene acá al Perú ya puesto, ya sale de la aduana, entonces ese producto está afecto al IGB, ¿ya? Lo afectan al IGB cuando importan esas cajas. Entonces, cuando el señor va a vender su fruta utilizándose esas cajas, tienen que demostrar que las 1000 unidades que compró también están saliendo. Ah, ya, entonces te voy a devolver ese IGB que has utilizado, te lo voy a devolver. Eso se llama el DROA. Ya, es la recuperación del IGB de esos productos importados, ya, y al momento de salir a exportarlos, ya, entonces le dice el Estado, bueno, si tú compraste estos productos, como son las cajas y embalajes, que las has importado, pagaste un IGB, ahora si estas cajas van a salir ya, salen llenas con producto, entonces también, entonces él tiene que demostrar que si compró 1000 unidades y las 1000 unidades las ha ocupado para sacar el producto, entonces el Estado te devuelve ese IGB que pagaste. Eso se llama, recupera de una importación, entonces toma como nombre el DROA. ¿Ya? Antes, ¿cuántos años antes no era? Antes te devolvían, ¿no? Pero decías tú, yo compré 2000 unidades, pero yo las 2000 unidades no las he desechado, no las he mandado en este embarque. Las 2000 unidades recién se van a cumplir pues con 2 embarques. ¿Y qué había? No se llevaba un control, entonces la gente importaba y recuperaba, pero no había un control si las 2000 unidades fueron utilizadas en ese embarque que sale al extranjero en ese instante. Era la pregunta y la disyuntiva que tenía. Entonces, se hace se puede decir, se reforma. Ah, no, si tú compras 1000 unidades y las 1000 las utilizas, sobre las 1000 te devuelven. Y si no llegas a utilizar las 1000, utilizaste 500, solamente sobre 500 te devuelven. Por eso es que ellos controlan los inventarios. Ese es controlar, ¿por qué? Porque las cajas y embalajes, como te digo, si compran 1000 unidades,
ellos tienen que controlar para que les devuelvan su IGB que pagaron por comprar esos envases y embalajes en el extranjero y que ahora salen al extranjero, pero salen con productos, salen llenas. Entonces, ese control de materiales se tiene que llevar a cabo para poder hacer la recuperación de esos impuestos que se pagaron, como es el IGB. Ese es el DROWA. Eso es en su curso, en el curso que han hecho de importación y exportación, ahí lo han tenido que tocar ese punto. ¿Ya? Pero es lo que, por eso es ahí el control, de ahí viene el control de las existencias, ¿ya? De las mercaderías, de los envases y embalajes para poder recuperar ese IGB que se paga al momento de ingresar las mercaderías del extranjero al Perú, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿se entendió? ¿Me escucharon, jóvenes? Jóvenes, ¿me escucharon lo que les estaba explicando con respecto a los impuestos? Jóvenes, ¿ninguno? Sí, Miss. Ah, ya. Jóvenes siempre tienen que tener, yo sé que hay veces hay alumnos que ni les gusta, son muy pocos de contabilidad, pero en todo entra contabilidad. Y ustedes son capaces, jóvenes. Solamente les digo que hay que leer un poquito más nomás. A ver, ¿qué nos dicen los costos de importación, los materiales? ¿A qué llamamos importación? Dice que la importación viene a ser el precio, dice, se denomina costo de importación al precio de importación asignado a un bien o servicio que se compra en el exterior. Por ende, se debe considerar todos los factores que involucren obtener el bien o servicio hasta donde lo requiera el cliente, considerando los costos de transporte, como les dije, agencia de aduanas, entre otros. ¿Sí? Yo les digo porque hace poco un cliente, como dicen que importar, sí les sale a cuenta muchas veces, porque ellos mismos, la vez pasada conversando con un cliente, se decidió por importar él tiene a cargo, él hace minería, entonces dentro de la minería se gastan bastante repuestos, motores, entonces él siempre andaba pues comprando hasta que se decidió y dice que viajó pues hizo un curso en el Instituto de Comercio Exterior en ADEX. Y se fue pues a hacer su curso y como finalización del curso los llevan a visitar estos países. Y fueron a la China. Entonces, bueno, yo también he hecho un curso de ADEX. Hace años hice un curso aquí, vinieron a ICA, un grupo de personas de ADEX. Entonces ellos siempre nos decían, pues, le estoy hablando como en el 2011, creo que fue eso. En 2011 fue. Entonces, vinieron y ellos nos decían, pues, que para hacer negocios con esos países, porque el país que más hacía, que tenían, nos decían, no, todo lo que se compra en el extranjero viene de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí predomina el idioma, el inglés, pero acá ir a comprar a la China, pues, ¿no? Nos dijeron, uy, entonces ahora el problema va a ser el idioma, porque ellos manejan un idioma que se llama el chino mandarín, que según dicen que es difícil, dice, de entender, de escribirlo inclusive. Entonces este señor me dice, pues no, si lo llevaron, pues este señor se fue, hizo su curso en antes y para cerrar el curso lo hicieron un viaje. Y él cuenta, pues dice, sí señora, la gente allá duerme temprano, pero si a las 5 de la mañana la gente toda está en movimiento, es una característica. La otra, la comida, la verdadera comida, dice la comida, señora, el verdadero chino de ella es maluca.
más rico es acá, dice. Y su economía, ¿cómo se ve, no? Dice que sí, son trabajadores. Ah, y el idioma, hablan inglés. Cuando se hacen sus transacciones, sus operaciones de operaciones financieras, sus transacciones, todo manejan en inglés. O sea, por eso el que sabe inglés, sobrado. Entonces dice que no hay problema, todo era con inglés nada más. ¿Ah, sí? Sí, con inglés nomás, señora, nos comunicábamos con ellos. Y ya hicimos, de eso sí, dice que él se fue como en febrero. Me dice, señora, hay una feria, me dice, donde usted ve de todo, señora, de todas las maquinarias, para salud, para agropecuaria, de todo, señora. Lo que falta es, como se dice, el ir decidido a comprar, pero hay para todos los rubros. Es inmenso, es de admirar, dice. Es de admirar. A veces nosotros solamente lo vemos a través de la televisión, ¿no? Pero es de admirar, dice. ¿Ya? Entonces, es cierto que su economía es bien rápida. Miren que no solamente ellos, ahora el idioma, en esos años nos decían que el idioma podría ser un impedimento cuando se abrían las puertas de otros mercados con la cual Perú podía importar e exportar, iba a ser un impedimento, pero no. Hoy en día el inglés es el que se maneja y no, dice que no tuvo obstáculos porque él sí sabía inglés, ¿ya? No era el obstáculo como que nos dijeron en esos años que el chino mandarín. Es difícil, pero es más, el que más usan es el inglés. Y sí, el señor vino maravillado de tantas cosas allá que se ven, ¿ya? Maravillado vino. Es otra cosa, otras mentes. Bueno, y seguimos, dice, ¿cómo calcular los costos de transacción de importación? Dice, para calcular los costos de la transacción de transacción adecuada es necesario tomar en cuenta los derechos y tributos de importación, arancel, IGB, el impuesto selectivo al consumo, el IPM. El IPM, el impuesto se le dice impuesto para las municipalidades. Dentro del 18% se desagrega, el 16% va para el IGB y el otro 2% va para las municipalidades. El flete.